Hola, soy Jesús Simparada Peralta y en esta ocasión vamos a aplicar los teoremas de Thevenin y Norton para encontrar un circuito equivalente al que vemos en esta parte que están conectados pues a estos dos nodos, ¿no? Queremos encontrar el circuito equivalente pues de esta parte que está, por así decirlo, a la izquierda de estos dos nodos A y B. Entonces bien, para empezar vamos a obtener cuál es el voltaje de Thevenin y para ello vamos a empezar por analizar cuáles van a ser las corrientes que están en ese circuito, puesto que aquí tenemos una fuente dependiente de corriente, pues depende de este voltaje, ¿no? Entonces, bien, por acá entonces se nos dice que aquí sube una corriente de 3/4 de VA. Luego, por aquí sabemos que ahí está esta voltaje de VA y pues esta resistencia de 4 ohms. Entonces por acá de mayor a menor potencial va a ir una corriente que, si aplicamos la ley de Ohm, va a ser de VA sobre 4 ohms. Vamos a ponerle simplemente 4. Vamos a obviar las unidades. Y pues si aquí suben 4, un cuarto de VA y salen 3/4, significa por la ley de Kirchhoff de corriente que por acá tiene que entrar VA medios, ¿no? En este caso, pues VA medios más VA cuartos pues nos da 3/4 VA. Entonces con eso se cumple la ley de Kirchhoff de corriente y de esa manera podemos obtener pues simplemente podemos obtener cuál es la corriente de esta resistencia 8 ohms pues en términos del voltaje que queremos, ¿no? Vean en este caso. Entonces si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje sobre esa trayectoria cerrada, vamos a poder obtener pues cuál es este voltaje VA. Entonces si empezamos por aquí, a eso vamos a llamarle voltaje V, vamos a tener menos V más la corriente que pasa aquí es VA medios. Entonces si multiplicamos por la resistencia, pues vamos a ponerle simplemente 8. Estamos de acuerdo que aquí pues sería como 2 ohms, ¿no? En el denominador. Entonces si multiplicamos por ohms pues se va a eliminar simplemente. Entonces vamos a hacerlo adimensional. Entonces vamos a tener 8 sobre 2, vamos a tener 4 VA menos VA. Pues estamos yendo de menor a mayor potencial. Eso es igual a 0. De forma que pues esta resta va a dar 3 VA es igual a B, lo cual significa que VA es un tercio de B, pero como B son 6 volts, pues 6 entre 3 pues nos da 2 volts. Entonces bien, obtuvimos cuál es el voltaje VA pues, que está en esa resistencia. Aparte, nosotros conocemos que esta diferencia potencial que entre este nodo y este nodo, que es VA, es la misma que la diferencia potencial entre nodo B y nodo A, que es pues que va a corresponder al voltaje de Thevenin. Es decir, entonces que el voltaje de Thevenin es el negativo del voltaje VA que acabamos de encontrar. De esta forma, entonces el voltaje de Thevenin son menos 2 volts. Muy bien, entonces habiendo encontrado cuál es el voltaje de Thevenin, podemos proceder a averiguar cuál va a ser la corriente de Norton. Entonces vamos a redibujar este circuito, pero estos dos nodos ahora los vamos a conectar pues en cortocircuito, y la corriente que vamos a querer encontrar pues va a ser la que pasa por estos dos nodos, ¿no? Que están pues ahora conectados en corto. Bien, entonces vamos a hacerlo por aquí. Hasta aquí tenemos la fuente de tensión. Subimos por aquí, aquí está la fuente dependiente de corriente. Por acá tenemos una resistencia, por aquí tenemos la otra resistencia, y por aquí tenemos estos nodos que están conectados en cortocircuito. Muy bien, entonces nuevamente esto aquí es el voltaje VA. Aquí tenemos 4 ohms, acá tenemos 8 ohms y aquí son 3/4 de VA. Y la corriente que queremos obtener es esta corriente de Norton. Bueno, entonces para empezar podemos notar que como estos dos nodos ahora están conectados en cortocircuito, esta parte del circuito está conectada en paralelo con esta resistencia de 4 ohms. Y como aquí pues no hay elemento de circuito, pues la diferencia potencial entre este nodo y este nodo pues es 0. Es decir, el voltaje VA que tenemos aquí es el mismo voltaje que esta parte, con lo cual como aquí hay un voltaje de 0, pues VA también es igual a 0. Entonces VA es igual a 0, con lo cual la corriente que nos da pues esto pues es igual a 0. Entonces como aquí no pasa corriente, esta resistencia no afecta en absoluto, puesto que no pasa corriente por aquí,
y acá tampoco pasa corriente. Entonces solo nos va a quedar esta resistencia de 8 ohms. Entonces el circuito lo podemos redibujar como sigue. Tenemos aquí la fuente de tensión, por acá la resistencia de 8 ohms y por aquí pues vamos a tener el nodo A, bajamos por aquí el nodo B y pues es todo, ¿no? Entonces por acá tenemos 8 ohms, por aquí tenemos la corriente de Norton y por acá pues son los 6 volts. 6 volts. Entonces, básicamente, como ya hemos reducido el circuito a una sola resistencia, con lo cual la corriente de Norton pues podemos obtenerla mediante la ley de Ohm. Específicamente, si llamamos a esto B y a esto R1, entonces podemos decir que mediante la ley de Ohm tenemos B es igual a R1 por la corriente de Norton, de donde la corriente de Norton es igual a B sobre R1. Entonces, como tenemos 6 volts entre 8 ohms, pues esto nos va a dar un cociente de, tenemos 6 entre 8, nos va a dar un cociente de 3 cuartos. Eso es igual a 3 cuartos ampere. De forma que, habiendo obtenido cuál es la corriente de Norton y el voltaje de Thevenin, podemos calcular cuál es la resistencia de Thevenin del circuito equivalente que queremos encontrar mediante lo siguiente: voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton, y esto nos va a dar un resultado de vamos a tener menos 2 volts. Esto es lo mismo que si multiplicamos por 4 y dividimos sobre 3 amperes. Entonces esto nos va a dar, pues esto van a ser menos 8 y pues menos 8 tercios, esto no se puede dividir, entonces vamos a tener menos 8 tercios ohm, la cual es la resistencia de Thevenin. Entonces con estos datos podemos obtener o podemos dibujar un circuito equivalente a toda esta parte, que va a corresponder a una fuente de tensión que es voltaje de Thevenin, que va a estar conectada en serie con resistencia de Thevenin, o mediante transformación de fuentes podemos dibujar o podemos pues sí, podemos dibujar el circuito equivalente como una fuente de corriente que nos suministra esta corriente de Norton, que está conectada en paralelo con la resistencia de Thevenin, esta de menos 8 tercios de ohm. Entonces bueno, pues con eso concluimos. Hemos encontrado los datos que necesitamos y hemos resuelto el problema. Simplemente pues faltaría dibujar el circuito equivalente, pero pues bueno, no lo vamos a hacer aquí, pues ya dijimos cómo era, ¿no? Entonces pues no es así absolutamente necesario. Bien, entonces con esto concluimos. Hasta acá llegamos, habiendo pues hemos resuelto el problema. Entonces aquí con eso terminamos.